una primera imagen que yo me imaginaba efectivamente una carreta adelante de los bueyes, ¿no es cierto? Como, muchas veces las comunidades cuando llegamos a hablar de la energía nos dicen por qué son las empresas las que tienen la potestad de llegar con una banderita, decir dónde van a poner su proyecto, y a nosotros nunca nos preguntaron antes. Nunca nos preguntaron si es que queríamos cierto tipo de tecnología, si es que ese era un lugar donde había una cierta significación, un cementerio indígena o algo importante. Entonces, la verdad es que pusieron la banderita, empezaron a desarrollar el proyecto y quieren que después, ¿no es cierto?, de que los hemos visto 3, 4 o 5 años trabajar, ¿no es cierto?, viéndolos como si fueran, no sé, ¿vieron la película de T, ¿no es cierto?, cuando quizá es muy vieja. Yo me vengo haciendo una clase y dije, oye, ¿se acuerdan de Rambo? Y me preguntaron quién es Rambo. Muy bien. Entonces, ven a estos como extraterrestres que llegaban así todos vestidos de la NASA, que han estado trabajando durante 5 años, que piensan que van a hacer quizás qué cosa, y después cuando se presenta el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, se espera que haya una buena relación, cuando la verdad es que la primera aproximación, en muchos de los casos que todavía sucede, ¿cierto?, ha sido en torno al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y quieren que con ese tipo de aproximación nosotros tengamos confianza, creamos que viene algo bueno para nosotros. Las comunidades como que nos piden tener algo que decir al menos antes de que los proyectos están diseñados. Yo podría decir que quizás la imagen que uno, o lo que uno ve con la energía, ¿no es cierto?, para la gente, es que la energía hoy día no está siendo una buena noticia. La cuenta de la luz está siendo súper alta, tenemos el precio de la energía más alto de Latinoamérica, y eso no solo le afecta a la señora Bernardita, ¿no es cierto?, en su casa, sino que le afecta a todo el sector productivo. La energía es sinónimo de marchas, ¿no es cierto?, por Hidroaicén, por barrancones, es sinónimo de telefonazos. La energía, al parecer, ¿no es cierto?, que si bien antaño la hidroelectricidad era una buena noticia, porque no contaminaba, hoy día tenemos, no sé, hace un mes, un proyecto que llegó a la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental regional en la Araucanía, que llegó de 13 pronunciamientos de sectores de servicios, llegó con 10 pronunciamientos favorables y 3 en contra. Y sin embargo, ese proyecto fue rechazado por la COEVA, 10 votos contra 3, ¿cierto? Se dio vuelta la torta, porque no cumplía con las condiciones sociales y políticas necesarias para que ese proyecto se desarrollara. Eso es lo que fue diciendo cada uno de los seremi y jefes de servicio. Entonces, la empresa dice aquí, ya no rige el Estado de Derecho, porque los servicios dicen que está bien, pero los líderes de esos mismos servicios dicen, votan en contra. ¿Qué me asegura entonces hoy día a mí que un proyecto que fue cumpliendo con las distintas etapas, donde le metimos muchas lucas, se vaya a hacer? Todas las empresas, los titulares que están desarrollando proyectos en la Araucanía están tiritando, ¿no es cierto?, y dicen, ¿sabéis qué? Denme la señal, porque parece que si no tengo una mayor claridad, prefiero irme para otro lado y botar la plata que he invertido. El intendente Huenchumilla nos dice que solo 3 condiciones para que los proyectos sean aprobados. Entonces, que vengan con paz social, ¿cierto?, que los alcaldes no estén en contra, ¿cierto?, y que tengan modelos verdaderos de compartir beneficios, o sea, que compartan beneficios en serio. ¿Ya? Que si no se cumplen esas tres condiciones, los proyectos no van a ser aprobados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es rechazado un proyecto en la COEVA,
se viene a comité de ministros, probablemente acá va a ser aprobado, pero en la Araucanía van a ver esto como una intervención centralista, colonialista, ¿no es cierto? Va a llegar el proyecto de vuelta y es el titular el que se tiene que ver enfrentado a una comunidad que le van a sacar la mugre. Imagínense, o sea, los titulares nos dicen nosotros con ese escenario no vamos a construir mica, no. Entonces lo que decía Joaquín, ¿no es cierto?, lo que decía José Manuel, es cierto. Hoy día, si es que las comunidades no están con un proyecto o si están en contra, se hace súper difícil desarrollar ese proyecto. Quizás pinté una imagen un poco caótica, ¿no es cierto? Decir que igual las señales que se han ido dando en estos meses de gobierno, de este gobierno, ¿no es cierto?, las señales que ha dado el ministro Pacheco han sido buenas señales para los distintos actores, que han dado tranquilidad, que han impulsado la inversión. Si bien cuando llegamos en marzo del 2014 habían 1900 megas en construcción, hoy día hay cerca de 3500, o sea, casi que se ha duplicado la cantidad de megas en construcción, por distintas señales, cambios regulatorios, ¿cierto? Pero también la señal de que más energía solo se va a alcanzar con mejor energía. Diría que también una señal de un timón fuertemente agarrado por el ministro, que eso también ha dado tranquilidad a los distintos actores. Un timón que ha tenido piedras, es que pongo una piedra y aquí pongo agua, quizás como los dos protagonistas de lo que ha sido las principales señales de lo que va en este gobierno. Hay quizás dos íconos súper importantes: el rechazo de Iloicén, ¿cierto?, que demostró que un proyecto, por mucho que venía del establishment de la energía, ¿no es cierto?, que uno decía, oye, este proyecto no se puede rechazar, porque se rechaza, imagínense la señal, ¿no es cierto? Bueno, el ministro, el gobierno, el comité de ministros definió que era un proyecto que no cumplía, ¿no es cierto?, y se rechaza ese proyecto. Ahí hay una señal potente, quizás donde muchas comunidades aplaudieron, donde el empresariado quedó complicado, que es lo que se nos viene. Pero la otra imagen es una piedra, que es una piedra que aterrizó en el vidrio del auto del ministro Pacheco, ¿no es cierto?, y en la van que veníamos nosotros de escolta en una actividad que fuimos invitados a presentar cuál es la postura del gobierno frente a Alto Maipo, y la postura que fue a decir el ministro es que proyecto aprobado es proyecto apoyado, ¿cierto? Y lo dijo con todas sus letras, y la verdad es que nos fuimos con unos vidrios menos, apretando cachete. Yo estoy a cargo de la relación con las comunidades, entonces yo dije, bueno, quizás mañana no tengo pega, y me pasé así deprimido, porque soy un hombre sensible, me pasé deprimido un buen rato, así como, la cagamos. Y la verdad es que como a las 3 semanas llegó una empresa y nos dijo, yo quiero lo mismo que hizo el ministro en San José de Maipo, quiero eso mismo para nosotros, que el ministro llegue y con ese apoyo, con esa energía esté dispuesto a enfrentar cualquier cosa, porque... Entonces, la verdad es que también marcó una señal de timón, quizás para el otro lado, pero el timón está agarrado. Cuando llegamos a las comunidades nos dicen un poquito el relato que estaba acá. La energía se va para afuera, las patentes se pagan afuera, las utilidades de las empresas se van afuera, y quizás no hay royalty en energía, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que todo para afuera, y se dan cuenta por otro lado, nos decían que en las zonas rurales, que es donde generalmente se produce la energía, se paga más por la energía. Los que hayan estudiado el sistema tarifario, ¿no es cierto? Hay un factor de densidad poblacional en las zonas rurales, ¿cierto?, que son menos densas. El metro de cable, para decirlo muy gráfico, se paga entre menos personas, entonces le sale más caro. Alto Biobío paga un 71% más por la energía de lo que pagamos nosotros acá en Santiago. Y tienen
tienen Ralco, ¿no es cierto?, Panque. Entonces dicen, esto no es justo por ningún lado. No hay justicia. Las empresas nos dicen que no hay justicia tampoco porque no saben si se van a aprobar o no los proyectos. Entonces nos piden mayor justicia territorial, podríamos decir, y nos piden mejores reglas del juego y nos piden un Estado más presente. Este es como el mundo al revés, donde en muchos lados dicen, oye, el Estado para afuera. Empresas y comunidades nos dicen, necesitamos que el Estado esté sentado arriba de la mesa. ¿Ya? Sentado arriba de la mesa, y por ahí hablábamos de la ley de asociatividad, que va por un lado a disminuir las tarifas que pagan, en un concepto de equidad tarifaria, se va a disminuir las tarifas de las zonas rurales, se va de alguna manera a anular o neutralizar el factor de densidad poblacional en la tarifa, y se va a hacer un reconocimiento a las comunas más generadoras en Chile. Se les va a bajar la cuenta de la luz. Y esa es una parte de la ley de asociatividad. Otra parte de la ley de asociatividad es que vía ley o señales administrativas se va a impulsar que las empresas paguen sus patentes en los lugares donde tienen sus centrales. De acuerdo a la potencia de placa, ¿cierto? La potencia que está en la plaquita de las centrales, proporcionalmente en cada uno de esos lugares van a tener que pagar sus patentes. El ministro lo viene anunciando hace un tiempo y la verdad es que hoy día hay como un 80% ya de las patentes que se están pagando en los mismos lugares donde se produce, así que el ministro va a apretar un poquito más y va a ver si es que es posible, ¿no es cierto?, que sin una ley se llegue a eso que es lógico, o sea, que es de perogrullo, ¿no es cierto? Y la tercera componente, que la voy a hablar un poquito más adelante, que es la componente de cómo se promueve el desarrollo local. Pero podríamos decir que hay un poquito más de equidad territorial, pero la gente nos dice, ¿qué pasa con las banderitas? ¿Cómo se ordena esto? Pero antes de que haya banderitas tenemos que tener una política energética bien definida. ¿En qué está el ministerio? Está primero abocado a desarrollar una política de energía hacia el 2050. ¿Ya? Hay tantas decisiones que en el corto plazo no podemos tomar porque queremos energía nuclear o no queremos energía nuclear, queremos tener menos termoelectricidad o no queremos tener menos. Hoy día uno no puede decir eso para hoy día o para 10 años más porque la inversión en 10 años es el corto plazo o cerquita. Entonces mejor tomemos decisiones de grandes mirando para el 2050 y de ahí nos ordenamos cómo vamos a llegar a ese camino. Estamos trabajando en eso, en un proceso participativo, quien es parte ahí del comité consultivo, y participan actores de distintas industrias, de la sociedad civil, del gobierno, bien representativo y diverso. Ok, vamos a tener esa mirada de largo plazo. Junto con eso, el Ministerio está avanzando en definir planes de ordenamiento territorial energético para las regiones. Empezamos en 3 regiones, en Coquimbo, Atacama y Antofagasta, a trabajar con las regiones para definir de manera indicativa, no mandatoria, cuál es el ordenamiento territorial ideal para la energía en esas regiones. ¿Ya? Que las comunidades se pronuncien, que los distintos sectores industriales se pronuncien y que podamos llegar a definir un ordenamiento territorial donde las empresas a la hora de poner las banderitas van a decir, estoy poniendo la banderita en una zona roja, parece que no me conviene porque me van a sacar la mugre, pero las empresas hoy día nos dicen que no tienen esa información, entonces tampoco es justo para ellas. Vamos a tener de manera indicativa esos ordenamientos territoriales. A nivel regional y a nivel comunal estamos empezando a desarrollar estrategias energéticas locales donde sumamos la información del consumo, el potencial de producción y generamos estrategias donde se combina eficiencia energética, se combina producción, se combina temas de energización, de luminaria, etc. ¿Ya? Entonces estamos haciendo una aproximación territorial, estamos haciendo un estudio de cuencas para trabajar y priorizar las cuencas y de alguna manera también trabajar en un ordenamiento territorial ahí. ¿Ya? Eso desde el tema territorial, pero con eso
tampoco tenemos asegurado, porque de partida son procesos largos, que hay que conversar con los distintos actores, no es desde energía nomás, sino que nos involucramos con los distintos ministerios, los distintos sectores. Sumado a eso, tenemos que tener ciertos procesos o ciertas herramientas que nos den legitimidad con las comunidades, ¿ya? Y con los distintos actores que están involucrados en el consumo energético o en la producción energética. En el consumo energético, pregunto, ¿no es cierto? Ahí yo veía, ¿no es cierto?, magíster en Derecho de la Energía. Leía hace 3 semanas un documento de la Comunidad Europea donde se manifiesta que la energía que hay un derecho a la energía, ¿ya? Que la energía se ve como un derecho, como un derecho sobre todo garantizado para las comunidades más vulnerables, un derecho al acceso a la energía, pero también en Inglaterra, interesante como dicen, ninguna familia debe pagar más de un 10% de su cuenta, de su presupuesto familiar, ¿cierto?, por la energía, y le pone ciertas condiciones. La sala principal tiene que estar a 21 grados Celsius, calefaccionada durante todo el año, y los dormitorios a 18 grados Celsius. ¿Estamos dispuestos a avanzar a una energía como un derecho donde se proteja o se garantice al menos para las comunidades más vulnerables? Hay todo un ámbito del consumo. De la producción también. Bueno, estamos avanzando en esa línea hacia la mirada del 2050 para definir cómo vamos a entender la energía, etc. Pero de la producción también nos damos cuenta que tenemos que tener mejores reglas del juego. La ley de asociatividad tenía estas 2 primeras componentes que les conté y una tercera componente que es una componente de promoción del desarrollo local. En un principio la verdad es que estábamos bien tentados a decir ya, $1 por megawatt hora se va a tener que dejar en la comunidad local donde se opera. La verdad es que había una reforma tributaria que pasó, parece que generó un sismo en el empresariado y se llegó a un acuerdo también de que no iban a haber nuevos impuestos, entonces tampoco fue esa una vía posible por el momento. Y por otras razones además, ¿no es cierto?, donde se definió que no vamos a definir un monto fijo obligatorio que las empresas tengan que poner en la comunidad local. Queremos sí que las comunidades, queremos garantizar o promover que las comunidades no las pasen por encima, ¿cierto? Pero por otro lado que las empresas no las terminen extorsionando de una manera tal que no puedan producir. 54 millones de dólares tenemos de diferencia en un proyecto de 48 megawatts, donde las comunidades piden, 58 millones de dólares de diferencia, donde las comunidades piden 60 millones de dólares de aporte de la empresa a la comunidad, y en 10 años, o sea, 6 millones al año, y la empresa dice 2 millones de dólares es lo que a mí me sale rentable, o todavía me conviene el proyecto. 58 millones de dólares de diferencia, donde nos han pedido como ministerio que hagamos un proceso de mediación y donde no se ve tan fácil de disminuir esa brecha. ¿Cómo se llega a... ¿Cómo definimos reglas claras? Si es que no es imponiendo $1 por megawatt, ok, descartado. Aquí les hago la pregunta a ustedes, ¿no es cierto? Pónganse en los zapatos del ministro Pacheco, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos para que no hayan esas diferencias siderales? Hacemos un registro público de inversión social y que de alguna manera el mercado se haga transparente cuánto las empresas ponen en general, y con eso se empieza a generar como un equilibrio. Nosotros estamos promoviendo el desarrollo de unos estándares participativos para el desarrollo de proyectos que definan de qué manera debiesen acercarse y en qué momento las empresas en la etapa de prefactibilidad, de factibilidad, en la etapa de evaluación, ¿cierto?, en la etapa de construcción, de operación y de cierre. Estamos trabajando en eso. Pero ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado ahí? Tenemos que ser
un espectador como es hoy día, que tomamos palco y le decimos a la empresa la verdad que hasta hoy día hemos dicho aquí están las reglas y ustedes jueguen, ¿cierto? Y así como al Coliseo, después hay gente que le para o le baja el dedo, ¿no es cierto?, a los proyectos. Queremos eso mismo, porque sabemos que no, porque todos nos dicen que creen que el Estado esté presente, pero decimos un dólar por megawatt y nos dicen no, eso no, nos dicen, no son las empresas que no quieren como que nos regulen algo que es quizás proyecto a proyecto, ¿no es cierto? También la ONG nos dice, no, entonces le vamos a poner precio, le vamos a mejorar la oferta a las comunidades, y entonces muchas ONG ambientales nos dicen, no le bajen la guardia a las comunidades porque malos proyectos van a pasar porque la gente tiene la necesidad. Entonces no es que, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado? Nosotros estamos avanzando en estos estándares donde vamos a promover el diálogo, vamos a promover el entendimiento en las distintas etapas, vamos a dar a conocer esos estándares para que las comunidades digan esto es lo que yo exijo, ¿cierto? Y que las empresas sepan cuál es la forma en que se debiesen desarrollar. Quizás es una medida más administrativa, más de señales. Y la ley de asociatividad lo que busca hacer en su tercer pilar es definir cómo promover el desarrollo local. No solo con los temas de participación, sino también asegurando, ojalá, que la inversión que hacen las empresas en las comunidades para evitar esta arrogancia que hablaba Joaquín, de que lleguen las empresas y digan educación es lo que tú necesitas, porque yo tengo un doctorado, un magíster y tú con suerte terminaste octavo básico. ¿Quién sabe lo que tú necesitas? Por otro lado, los loncos nos dicen, me están ofreciendo una casa, yo tengo una ruca, ¿no es cierto? Me están ofreciendo una casa de 150 metros cuadrados, pero esa casa tiene un lago de patio. Me van a ofrecer un lago de patio, son otras las necesidades, otra la cultura, la cosmovisión. Entonces, queremos promover que el desarrollo local sea definido de manera participativa, que ese desarrollo local sea con reglas transparentes, ¿cierto? Donde actores tanto de los gobiernos regionales, municipales, de las empresas y de las comunidades locales participen en definir cuál es ese desarrollo que quieren y en definir también influir en esas inversiones que las empresas puedan hacer. En la medida que las empresas se alineen en eso, ¿cierto? Obviamente el Estado reconocería y promovería esas inversiones en la medida que no lo quieran hacer de esa manera y las que lo hacen, ¿no es cierto? Porque hay muchas empresas que terminan cooptadas o por estos abogados, ¿no es cierto? O, que no son todos los abogados, pero algunos abogados, ¿no es cierto? Bueno, con todas estas distorsiones que se generan. Entonces, nosotros queremos promover reglas del juego claras, ¿cierto? Nosotros creemos que hoy día, también decir que hoy día la cancha está desnivelada creo que es injusto. Yo creo que la cancha está desnivelada para el otro lado, ¿no es cierto? La forma de hacer las cosas antes era pasar por encima de las comunidades y eso sí que era desnivelación, ¿cierto? Quizás hoy día los distintos actores tienen una mayor equidad en el poder, ¿no es cierto? Pero la cancha de que no está lisa, ni con pasto, sino que es una cancha llena de champa, ¿no es cierto? Donde todos nos vamos cayendo, haciendo zancadilla, pichangue barrio, ¿no es cierto? Y la idea es cómo poder generar las reglas del juego para que una cancha que quizás no solo esté nivelada, sino que además cumpla con las condiciones de equidad y justicia que la expectativa de la ciudadanía exigen hoy día. Me ha tocado ver de todo en este año, casi año y medio, ¿no es cierto? Me ha tocado ver estos abogados que hablábamos, ¿no es cierto?, saliendo amenazados de las notarías donde iban a cobrar la plata de sus representados porque las comunidades les decían no te vamos a pagar nada, ¿cierto? Me ha tocado ver alcaldes con situaciones ya de bajeza máxima, empresas con situaciones, o sea, la verdad es que no es la tónica, quizás, ¿no es cierto?, pero hay algunos malos casos de los distintos actores que hacen que el escenario sea potencialmente bien dramático y nosotros estamos convencidos que con señales, con el desarrollo de políticas públicas claras, con un rol del Estado garante
del diálogo, garante de la nivelación de la cancha, vamos a poder seguir haciendo que la inversión, tanto en la generación, en la transmisión, en los proyectos térmicos, en la energía en general, sea ojalá podamos mirar desde esa mala noticia que pintamos al principio a que la energía sea una buena noticia. Muchas gracias.